Dijimos, las mujeres de excelencia están... Muy bien. Bienvenida, hermana. Dios me bendiga. Bien, entonces tenemos nuestra lista, porque ayer dijimos, o ayer concluimos el tema número 1. ¿Cuál era ese tema? El perdón. ¿Cierto? El primer paso para esa restauración, ¿cuál dijimos que era? A ver, las hermanas fueron tan amables. Nos ubicamos. ¿Cuál dijimos que era el primer paso entonces para la restauración? Dime. Aceptar la gracia de Dios. No hay otro camino. Mientras que no aceptemos esa gracia, no hemos entendido el Evangelio. No podemos vivir el Evangelio. No podemos tener una dependencia de alguien que sí nos puede ayudar, de alguien que no nos va a defraudar, de alguien que no nos va a hacer fracasar. Y solamente cuando damos ese primer paso, ahora sí podemos, ¿qué otro dar? Todas esas cualidades, ¿por qué obtenía esas cualidades? ¿Con quién? Con Dios primeramente y después con el prójimo. Y con, primeramente con nosotros mismos. ¿De qué manera podemos tener esas características? Con nosotras mismas. Entonces hablábamos del perdón para nosotras mismas, por nuestros errores, por nuestras debilidades, porque reconocemos que somos humanas, ¿sí? Por ello es necesario. Pero bien, ya estamos en ese proceso y ese proceso es muy personal, ¿cierto? Cada uno sabe por qué tiene que pedir perdón y qué tiene que perdonar para poder tener esa libertad, para poder realmente ser libre, ser restaurada y ser sanada. La primera, la carpeta de arriba. Qué modelo tan espectacular, tan Rápidamente. tan significativo. Bueno, recordémosle a nuestras hermanas que no estaban esta parte. El tiempo es demasiado corto, pero vamos a recordarles un momentito. Vamos a darles un panorama ahí, rápidamente. Del perdón a la... Si no hay perdón, no hay qué. Reconciliación. No va a haber. Y ya sabemos las cualidades del perdón, ya vimos todo eso, como les decíamos a las hermanas que hasta hoy nos acompañan, desde el jueves estamos trabajando en el tema. Muy bien, para poder que haya restauración tiene que haber reconciliación, para que haya reconciliación tiene que haber perdón. ¿Quiere? Y entonces el proceso tiene que ir del perdón, primeramente el perdón que yo acepto de Dios, el perdón que acepto para mí misma y el perdón que otorgo y doy para los demás. ¿Qué es el perdón? A ver, ¿quién se va a ganar un premio? ¿Qué es el perdón? Recordar las cosas. A ver, bueno, muy bien, por ese lado es la definición, pero a ver, de las que... ¿Qué es? Entender, comprender, Ya, a ver, ¿qué más dijimos que es el perdón ayer? ¿Es un qué? Se ganó el premio, la hermana. ¿Es un qué? Es un regalo que decidimos que. Porque yo soy la que importo, ¿cierto? Porque yo soy la amada de Dios y necesito ser liberada. Entonces debe ir del perdón a la reconciliación, porque ¿qué es la falta de perdón? Un veneno mortal que nos regala, que nos da miedo, culpabilidad, decepción, ¿qué más? Amargura, frustración. Eso es lo que nos da, lo que nos deja y lo que tenemos por falta de ¿qué? De perdón, de perdonar.
allá desde nuestro nacimiento, desde nuestra infancia, desde nuestro crecimiento, desde todas nuestras frustraciones de nuestra vida. ¿Cierto? Siguiente. Por eso tenemos que ir del perdón a la reconciliación. No es que te perdone, hermanito, reconciliémonos con un abrazo, pero ni más. Primero tengo que ir ¿a dónde? A Cristo. ¿Quién es el que rompe las cadenas? ¿Quién es el que nos da liberación? ¿Quién es nuestro sanador? ¿Quién es nuestro amado? ¿Quién es nuestro esposo? Si somos viudas, si somos abandonadas, ¿quién es nuestro esposo? Y si somos solteritas y a la orden, Igualmente. primer esposo, ¿sí? Para que nos dé él el segundo. Entonces, el único camino es ir ¿de dónde? De la cruz, ¿cierto? Ahora sí, a Jesús, a la cruz, para que Él pueda restaurarnos. Y ahora sí puede haber ¿qué? Reconciliación. Y entonces, ¿en esa reconciliación es fácil? No. ¿Hay una qué? Hay una lucha. ¿Y quién decide la victoria? Nosotros. Cristo ya la está entregando, Él la está otorgando, Él la está ofreciendo. ¿Quién decide aceptarla o no? Personalmente. Tú, únicamente tú decides o no aceptar ese proceso. Pero ese proceso es doloroso, ese proceso requiere, a veces requiere tiempo, hay heridas que sanar, pero y solo Jesús lo puede hacer. Sí, porque esto es repaso. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos para esa reconciliación, para ese proceso? ¿Qué va a haber en ese proceso? Necesita haber humillación. Necesita haber descoyuntamiento, como le ocurrió a Jacob. Y en ese descoyuntamiento, ¿qué le quedó a Jacob? Le quedó las consecuencias. Y debemos saberlas y saberlas afrontar con valentía. Sí, porque es un repaso. Entonces, en ese proceso de liberación, primero que tengo que hacer, ¿qué es lo que primero tengo que hacer? Tengo que aceptar que estoy dañada, que fui herida, que no estoy sanada, que necesito liberación, que necesito restauración. Mientras que crea que todo está muy bien y me crea la mujer perfecta, y la madre perfecta, y la esposa perfecta, y la hermana perfecta, y la líder perfecta, y ¿qué más? La tía perfecta, la tía regañona perfecta, ¿cierto? Entonces no hay posibilidad. ¿Sí? Mientras que yo no acepto que necesito de Cristo, que necesito liberación, que necesito sanación para poder ahora sí realmente ser esa mujer de excelencia, esa esposa perfecta, esa madre perfecta, esa amiga perfecta, esa tía perfecta, esa hermana perfecta, esa hija perfecta, esa sierva de Dios perfecta. Entonces, la abuela perfecta, ¿cierto? Entonces no va a poder haber. Aceptación. Qué difícil, ¿verdad? Que es aceptar que nos hemos equivocado. Qué difícil que es aceptar que allá tengo guardado y que eso lo he estado dando y entregando y dañando, como decía Hermes ahora. Y entonces cuando yo acepto, comienzo ese proceso de ¿qué? De sanación, de restitución y por ende de reconciliación. Sigue. ¿Cristo qué? Rompe las cadenas. Él es el único, porque Él vino a ¿qué? Él vino a sanar a los quebrantados, Él vino a pregonar libertad, a poner en libertad, y Él es la única fuente de paz y de reconciliación. Muy bien. Las hermanas tenían una tareita y era entregar hoy un regalo. ¿Quiénes trajeron su regalo? Ahora, me dicen si lo quieren compartir o no. Sí, lo quiere compartir. Muy bien. ¿Quiénes trajeron su regalo? La hermana. Perdón. ¿Lo quieres compartir? ¿Con todos? Sí, lo quieres compartir. Pero no está para el ¿Quién más trajo? ¿Nadie más? No está la persona. No importa. No importa.
Bueno, mientras que la hermana Nosotros los seres humanos somos gusanos. bueno, la hermana Silvia trajo un regalo de la primera actividad, un regalo. Pero este era el regalo a quien queríamos perdón. ¿A quién ¿A quién le íbamos a entregar nuestro perdón? ¿Sí? ¿Lo vas a compartir? Lo voy a compartir. Muy bien. Entonces, vamos a... No escribimos nombre. No, la persona no. No. Este regalo dice, mi regalo es para mi hermano Rigoberto. Esa persona, hermana, está entregándole su regalo de perdón a su hermano Rigoberto. Venid luego, dice Jehová, y estemos. Si vuestros pecados fueren como la grana, serán como la grama, como la nieve, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la grana. Esa es la promesa del Señor. Y Él perdona todos nuestros pecados. La gracia del Señor sea sobre la persona que está dando este regalo, sobre la persona que lo recibe. Entonces, esa es la idea, que nos proyectemos. Aquí hay un regalo que dice, en el nombre del Señor Jesús pido perdón a mi esposo por su infidelidad. En este congreso, mi Señor me ha hablado que debo perdonar como Jesús nos ha perdonado sin medida ni condiciones, con un corazón dispuesto a no mirar los errores de quienes me rodean. Amén. Amén. Aquí hay un regalo para pedir bendición por Alexander, por Alcides, por Eliseo, por Ricarte, Bernardo, Edilma, Elvia, Marina, Carmen y Jaime, para pedir bendición por ellos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ese es un regalo hermosísimo para la familia Arbeláez, en algún lugar de este. Muy bien, esos son los regalos de perdón que las hermanas han traído. Y son como una ofrenda para Dios. Las entregamos hoy como una ofrenda al Señor para que ese proceso de sanidad y de liberación sea real en la vida de estas personas que han entregado ese regalo y de las personas que el Señor les estará entregando su regalo que han entregado. Que Dios bendiga este proceso. Muy bien. Ya, sí, por favor, salimos de ahí. Ayer habíamos pasado al siguiente tema acerca de los ¿qué? De los dones. Desafortunadamente el tiempo es muy corto, pero dijimos que la mujer de excelencia, abre un momentito, abre unos segundos. Es solo para darles, este dijimos que este sí no era una semilla. Sobre el perdón trabajamos hasta hoy prácticamente casi 3 días. Y eso que apenas diciendo lo básico. Pero ayer también entonces tocamos el tema de que cuando recibimos perdón, ¿cómo nos sentimos? Libres, felices, restauradas, sanas, productivas, ¿cierto? Entonces ahora hay que reconocer todo eso que Dios me ha dado. ¿Y cómo se llama todo eso que Dios me ha dado? Dones, ¿cierto? Que el Señor me ha dado dones, ¿sí? Me ha dado, empezando por el perdón. Sí, señora, empezando por el perdón. Muy bien. Entonces,
Les decía que, a ver, ahora sí, ¿dónde están líderes de iglesia? ¿Qué iglesias hay aquí representadas? Líderes de iglesia de Sogamoso, muy bien. De Sogamoso, entonces le va. Qué pena, hermana, que en el viaje llovió mucho y se iba. ¿Sí? Entonces tenemos el material para que tú, como mujer de excelencia, has sido comisionada por el Señor para que en tu iglesia, si no lo puedes hacer tú, busques quien te acompañe en el proceso y empiecen a trabajar por la identificación de ¿qué? De dones, porque eso es lo que Dios quiere para que cada uno esté en el lugar que mejor se desempeña. ¿Qué otra iglesia hay aquí representada? Acacías. ¿Dónde está la representación para Acacías? Muy bien, para Acacías. Muy bien. ¿Qué otra iglesia? Bogotá. Bogotá. ¿Seré yo, maestro? Bueno, mi hermana, por acá. ¿Qué otra iglesia? Iglesias como tal. Villao, es que luego la María. Villao. Villao. Tía Bere también la secretaria de... Y Marta es nuestra líder de jóvenes. Afín. Muy bien. ¿Qué otra iglesia? ¿Qué otra iglesia? Ay, su merced. De Granada. De la Unión Valle. Granada. Claro, mi hija. Una última iglesia, ¿quién es? Ah, no, pero están en Villao, ya recibieron a Villao. La hermana Bresmida recibió por Kennedy, por Kennedy, Por Bravo Páez. y entonces por Bravo Páez. Vamos a, Marta, vamos a entregarle a la hermana que ha estado todo el tiempo, ¿cierto? Entonces, y después comparten ahí para que ella se sienta muy bien. Entonces, ese material es uno de las tantas herramientas, no es que sea el único, ¿sí? ¿Y dos? Ah, no es que sea el único, sino que es uno de los materiales para trabajar en las iglesias sobre el descubrimiento de dones. Y les decía que quisiera copiar este archivo, ábreme, descripción de dones. Quien quiera copiar este archivo, entonces allí va a poder trabajar su fotocopia, donde ustedes van a encontrar que, démosle a enseñanza. Enseñanza es una de las... Entonces, si ven, le dimos en enseñanza y él nos va describiendo el significado literal del don. La descripción, el don de la enseñanza es la habilidad especial de Dios que da a ciertos miembros en el cuerpo de Cristo de comunicar información relevante a la salud y ministerio del cuerpo y sus miembros, de manera que otros ¿qué? Aprendan. Y en eso consiste el don de la enseñanza. Entonces ahí cada uno tiene que irse identificando. Eso es lo que a mí me gusta, eso es lo que yo sé hacer. Entonces ahora debo desarrollar ese don, ¿sí? Y así cada uno de los dones, después los distintivos que hace, las características para el que tiene. ¿Cuáles son las características del que tiene el don de la enseñanza? Primero, Organizado. ¿Primero qué es? Organizado. Entusiasta. Segundo, Autoritativo. entusiasta. ¿Qué más? Autoritativo. Autoritativo. Es decir, que tiene autoridad. ¿Qué más? Expresivo. Expresivo. Y articulado. Articulado, es decir, que sabe enlazar las cosas, exponerlas de una manera organizada. ¿Qué más? Expresivo. ¿No? ¿Qué más? Disciplinado. Disciplinado. ¿Qué más? Analítico y práctico. ¿Hasta ahí llega? Sí. Muy bien, entonces las características del que tiene ese don. ¿Para qué se necesita ese don en la iglesia?
y las precauciones que se necesita tener la persona y el grupo respecto a ese don, porque si no el diablo puede tergiversarlo para otros fines diferentes. Y están las referencias bíblicas donde se apoya en la descripción de ese don y para qué sirve. Entonces, quienes tengan memoria, quienes esto pueden copiar para sus iglesias, para su trabajo de los dones. Muy bien. No puedo detenerme más, eso hasta ahí llegamos prácticamente ayer. Y entonces, abramos sea la mujer de excelencia. Abajo. Muy bien. Están allí, están como adecuados, ¿no? Yo creo que si vamos a mandar una empresa, sería una foto como hemos aceptado la gracia de Cristo. Hemos recibido su perdón. Hemos emprendido el arduo camino de perdonar y de ser liberados y liberar a otros. Hemos descubierto que tenemos dones que desarrollar para llegar a ser esas mujeres de excelencia. El Señor nos está mostrando el camino. Por eso ahora tenemos que actuar conforme al corazón de ¿quién? Ya esto lo vimos. El poder embellecedor del perdón lo trabajamos muy a fondo. Vimos que debemos descubrir, desarrollar y aplicar los dones concedidos por Dios. Que para ser esa mujer de excelencia que Dios planeó, ¿debo qué? Descubrir los dones, ¿qué más? Desarrollarlos, ¿qué más? Llevarlos a la práctica, y ayer hablábamos de cómo llevarlos a la práctica. Muy bien. Ahora sea una mujer conforme al corazón de Dios. Y debemos recibir, para poder ser esa mujer conforme al corazón de Dios, ¿qué debemos hacer? Recibir de la palabra de Dios. ¿Qué tengo aquí? Una matita. Una matita que perfectamente puede llegar a ¿qué? ¿A ser un qué? Un gran árbol. Un árbol grande, frondoso, como esos que vemos así a nuestro alrededor. Allá vemos unos más grandes, unos más pequeños, unos más productivos. Vemos aquí a la entrada, ¿qué vemos? Palmas. Ah, palmas. ¿Cómo son esas palmas? Muy rectas. Muy rectas, muy fuertes, muy firmes. Y aunque delgadas, pero la consistencia. Aunque delgadas, pero su consistencia es Fuerte. fuerte. Muy bien. ¿De qué partes consta esta planta? A ver, reina. De la raíz. Ah, ella tiene ¿qué? Raíz, ¿qué más? Tallo, hojas, flores, o semillas, ¿y qué más? Y posiblemente el fruto. de la flor sale. Muy bien. ¿Dónde está la fortaleza de esta planta o de ese árbol? La raíz. ¿En dónde? La raíz. En la raíz, Pero con la tierra. pero con la tierra. Entonces, ¿las raíces se ven? No, las raíces no las vemos, ¿cierto? Las raíces no las vemos. Pásame unas cuantas, por favor. Un momento. Sigue. Ahí, atrás. ¿Alcanzamos a ver esto? Ah, estamos. Sí. Igual. Puede ser eso. Exactamente. Pero en una buena Vamos tierra. a hacer una simbología. En una buena ¿Cierto? tierra, ¿no? Vamos a hacer una simbología. Y este árbol que ustedes ven ahí, ¿cuánto le calculan de altura? 8 metros. ¿Cuánto le calculan de altura a ese árbol? 15 metros. 40 metros. 20 metros. Por lo menos unos 20 metros. Por lo menos. La conesura de la luz. No porque yo lo vea en la foto, sino porque yo lo conozco en la realidad. ¿Sí? Yo que ahí se nota más tomamos, pequeño. yo colaboré para que pedí que me tomaran esa foto del árbol real. Está en una finca de unos de nuestros hermanos en La Trinidad.
¿Ya? Entonces cuando quieran ir a conocerlo, entonces los invitamos a la Trinidad. Hermana Betulia, Por acá le mostramos, es más bonito todavía, las raíces le sirven a uno así. Muy bien, pero vamos a hacer la simbología de que este árbol primero fue como, fue así, que este fue el origen de este árbol. ¿De dónde extrae todo esto su alimento? La raíz por Por la raíz. el alimento extrae de la tierra. De la tierra. Tierra, ¿Por medio de qué? fortaleciendo. De la raíz. De la raíz. Que ella es la que come. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace la raíz? Absorbe. Absorbe, ¿cierto? ¿Qué más? Nutrientes. Todos los nutrientes. Y aparte de que absorbe, ¿qué más hace? A ver, las profesoras. Sostiene, muy bien. La raíz es la que se arraiga, ¿cierto? A ver, ustedes dijeron que este árbol posiblemente tenga ¿cuánto de altura? 20 metros. Y de que 10, que 15. ¿Sí? Vamos a colocarle un promedio de 20 metros. ¿Qué hay debajo de esta tierra? Suelo, Minerales. ¿Qué hay debajo de esa tierra? Sí. ¿Pero cuánta raíz? más o menos Más o menos la misma. ¿Otros qué? otros 20 Otros 20 metros. metros abajo. ¿Otros qué? 20 metros abajo. Sí, esta raicita es que hasta ahora está empezando. Pero ella, al dejarlo crecer, ¿qué va a hacer? Se engruesa. Ah, ¿cierto? Se Sí. pone gordita porque ella necesita ¿qué? Alimento. Sostener ese árbol que va creciendo. que va engrosando, que va expandiendo sus ramas, que va fructificando. Ella necesita entonces, en esa medida ella necesita ¿qué? Que va creciendo. Sí. Fortalecerse, arraigarse de manera fuerte. Hermana Betito, qué lindo, ¿no? Qué lindo es la comparación de Levantino cuando es una persona. Muy bien, hermana. Ahora sí, la primera. Ah, no, la primera del árbol. Ay. Miremos. Para ser esa mujer conforme al corazón de Dios, ¿qué dijimos que se necesitaba entonces? Recibir vida de la palabra de Dios. Recibir vida de la palabra de Dios. Entonces, en nuestro ejemplo, ¿qué es la palabra de Dios? Aquí está, ¿por qué está representada? La raíz. La tierra, los Por la tierra que da ¿qué? ¿Qué le da la tierra a las plantitas? Alimento. Ajá, nutrientes. Le da la vida. La vida. La vida. Muy bien. Entonces, a ver, hermana Carmen, léenos por favor. La planta crece o se marchita, prospera o muere, da flores o se debilita. La salud de cualquier cosa, ya sea la planta de un jardín o un corazón devoto a Dios, refleja lo que está sucediendo o no está sucediendo debajo de la superficie. Si Dios es la prioridad de nuestra vida, debemos desarrollar un sistema de raíces que estén profundamente arraigadas en Él. Muy bien. Entonces resulta que ahora esta hojita, esta ramita, esta plantita se llama ¿cómo? Betulia. Y entonces, si Betulia quiere crecer espiritualmente, ¿qué tiene que hacer? Sí, porque está de arraigarse. Ah, quedarse con estas raicitas así delgaditas, débiles, quebraditas. Estarse alimentando, Ah, darse nutrientes. ¿qué clase de raíces? Muéstrame la siguiente, a ver, más fácil. No, esa no se ve. Déjame ver la otra, la del árbol. ¿Qué clase de raíces tiene que echar esa Betulia para llegar a ser realmente una mujer de excelencia? Muy profundas. Unas raíces muy ¿qué? Muy profundas. ¿Y en dónde es que las tiene que profundizar?
No, en la tierra, ¿cierto? ¿Y qué es para nosotros espiritualmente la tierra? palabra de Dios. La palabra de Dios. Que yo porque no crezco, que yo porque no progreso, que yo porque no entiendo, que yo porque no avanzo, que yo porque tengo tantos problemas, que yo porque... ¿Por qué? Porque es que está muy débil, porque es que sus raíces se parecen a estas y no se parecen a cuáles, y no se parecen a estas. Descubrimos ahora el origen de muchos de nuestros problemas, de nuestros fracasos, de nuestras desilusiones, de nuestros complejos, miedos, temores, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Los entendemos ahora? Muy bien. Señorita secretaria. Muy bien. Entonces, si Dios es la prioridad en nuestra vida, debemos desarrollar un sistema de ¿qué? De raíces. Que estén profundamente arraigadas en Él. Pero ayer decíamos, ¿de quién dependemos? De nosotros mismos. De nosotros mismos, de papá y mamá, del esposo, del novio, ¿sí? De los amigos, de las amigas, de la televisión. Por eso es nuestra debilidad. Pero hoy el Señor ha venido a decirnos que necesitamos ¿qué? Exacto. Y entonces yo le voy a pasar, ustedes van a analizar si sus raíces, ¿cómo están hoy sus raíces? Si están así, o están como la del árbol. ¿Sí? Cada una va a hacer esa retrospección, va a coger la matita y va a mirar si sus raíces están en esta condición o están bien arraigadas y fundamentadas en Cristo. Siguiente. ¿Qué necesitamos entonces? ¿Qué necesita esta betulita? ¿Qué necesita? Necesitamos una ¿qué? Una vida más profunda en quién? En Cristo. Muy bien. ¿Y cómo se obtiene esa vida más profunda en Cristo? ¿Qué dijimos sobre las raíces? A ver, Tati, ¿qué dijimos? Que las raíces, ¿qué pasa? Las vemos ahí, le vemos las raíces a ese árbol. Entonces las raíces, ¿qué pasa? Están dentro de la tierra, o sea que las raíces, ¿qué? No se ven. No se ven. Ojo, ese es nuestro problema, ¿cierto? Que como las raíces no se ven y están ocultas, nos engañamos a nosotras mismas y pretendemos a veces engañar a los demás. Pero a Dios no lo podemos engañar. ¿Las raíces dónde están? Bajo la superficie, invisibles a los demás. ¿Cuáles son esas raíces invisibles? Nuestra relación con Dios. Nuestra relación personal, a solas. La del culto matutino, ¿cierto que sí? No cuenta. La del culto vespertino. La de los sábados, hoy en la escuela sabática. No. La del segundo sermón, que es tan bonito y el pastor predica maravilloso. Sí, esa es la que... No. Personal. La personal. Mi amor. ¿Quieres ser una mujer de excelencia? ¿Quieres ser una mujer de éxito? Ahí está. Vida secreta y privada con Dios. No que con mis hijos y con mi esposo, y que no he hecho el culto porque mi esposo no está. No he hecho el culto porque los niños no se han levantado. No he hecho el culto porque no sé qué más. O lo hago más tarde porque tengo que lavar, planchar, cocinar, hacer el desayuno, hacer esto, hacer lo otro. ¿Cierto? Primero es la prioridad. Muy bien. Vida ¿qué? Secreta y privada. Un instante, cierra tus ojos. Analiza. ¿Cuánto tiempo le estás dando a Dios privadamente? ¿Cuál es tu relación con Dios a solas?
¿Cómo estás fortaleciendo esas raíces en tu vida personal? ¿Están fortalecidas esas raíces? ¿Están realmente fuertes para que cualquier tempestad no rompa el tronquito y vayamos a parar al suelo? Solo tú lo sabes, solo Dios lo sabe. La calidad del tiempo a solas con Dios. Solo Dios sabe cómo está, solo Dios y tú sabes cómo están esas raíces. Cómo está ese engrosamiento de esas raíces para que sean fortalecidas. Ahora, ya pueden abrirlos, los que todavía están haciendo el ejercicio. De mi vida privada, de mi relación con Dios, ¿qué va a depender? El crecimiento, el fortalecimiento. ¿Y qué más? Libertad. ¿Qué más? Ese gozo, esa alegría. Ese gozo, esa alegría. ¿Qué más? El compartir con otras. Ah, el compartir con otras. ¿Qué es lo que tengo para dar? Yo no puedo dar de lo que no tengo. Yo no puedo dar de lo que no tengo. Yo no puedo hablar de libertad. Yo no puedo hablar de sanación. Yo no puedo hablar de restauración. Yo no puedo hablar incluso de evangelio si no lo estoy viviendo. Dice que aún una sonrisa. Aún, exactamente. Aún una sonrisa, ¿cierto? Para los demás. Aún eso. Con eso es mucho para... A veces eso es lo único que necesita una persona para desistir de suicidarse. A veces es todo lo que necesita. Una sonrisa, un buenos días. A veces es eso. Entonces, que nuestra experiencia pública sea explicada ¿por qué? Por lo que está sucediendo ¿dónde? El sábado aquí en la mañana sentaditas santicas. Lo que está sucediendo en lo privado, ¿entre quién? Entre nosotras y Dios. Usted no puede estar todo el tiempo con las personas y tener un ministerio hacia las personas. ¿Cómo explicamos eso? A ver, ¿quién me ayuda? Usted no puede estar todo el tiempo con las personas y tener un ministerio hacia las personas. Porque primero tiene que uno alimentarse personalmente para así poder darle a las otras personas para relacionar. Muy bien, hermana Blanca. Ahí dice que se ahoga. Es que hermana, pero yo pienso que los frutos no se pueden ver antes de que el árbol tenga buenas raíces y haya crecido y se haya alimentado frondoso. Porque casi lo último que ya es cómo se van a ver los frutos de una vida cristiana cuando uno, o sea, en realidad No da frutos. No da frutos y no estamos fortalecidos. El secreto de una vida pública exitosa. ¿Cuántas la quieren tener? Amén. ¿Dónde está? En la En la relación secreta. secreta. No se los olvide, grábense. Secreta. ¿Qué es secreta? Privada. ¿Qué más? ¿Qué es privada? A solas. ¿Qué más? Solos tú y yo. Tener intimidad con Dios. Intimidad, ¿cierto? Intimidad. En lo secreto, que nadie más nos ve. Como a veces el diablo nos tienta a pensar que nadie nos está viendo, ¿cierto? Y hacemos cositas indebidas. ¿Ya? Porque no está el pastor, porque no está mi mamá, porque no está mi marido, porque no están mis hijos, porque supuestamente nadie me está mirando, supuestamente. La relación debe ser Esta relación sí debe ser así, completamente ¿a qué? A solas, entre tú y yo. ¿Y quién es ese tú? ¿El marido? No. ¿El amigo? el amigo Jesús. Ah, el amigo Jesús. Ese es el secreto de una vida pública. Pero generalmente, ¿con quién compartimos nuestros problemas? con el vecino. Ah, es con la amiga, con la vecina, ¿cierto? Sí. Con la hermana, con el pastor. ¿Ya? Y no lo hemos llevado en secreto a quién? A A nuestro Dios. A Cristo.
A veces pasamos mucho tiempo, bla, 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 bla. Ese es el Tac, tac, amigo. tac, tac, que decía el Manuel, tac, 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 tac. Mucho tiempo, tac, 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 mucho tiempo, tac, 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 tac. No hay tiempo, no tenemos tiempo. A ver, eso no me Pero a da. veces sí tenemos tiempo para el chismecito, sí tenemos tiempo para la novela, sí tenemos tiempo para muchas otras cosas, ¿cierto? Pero no tenemos, y la excusa es, "Ay, no, es que no me quedó tiempo, no me quedó tiempo, no hubo tiempo. Ay, yo me levanté, pero no pude hacer, yo dije, entonces me levanto y digo, ay no, yo primero dejo hecho el desayuno y no sé qué. Pero en ese momento llegó la vecina, ay vecina que si me hace el favor y no sé qué más. Y, ay, ya es la hora de llevar a la niña al colegio, camine niña, apure, venga una oracioncita, no sé qué más, rápido, chao, chao, chao. Ay, ya es hora de abrir la tienda, ya es hora de irme al trabajo, ya es hora de hacer la obra misionera, ya es hora. Y Dios se quedó de último. ¿Y Dios dónde quedó? Por allá a un lado. Esperando. Y nosotras las mujeres sí que tenemos que hacer. Y eso sí es la verdad. Y nosotras las mujeres sí que nos va a salir cosas que hacer para no tener ese tiempo. Y como no tengo ese tiempo, entonces, ¿qué pasa? Ya nos alejamos de Dios. Como nos encanta esta Y nos llega todo. Ay, nos encanta ser Martas. Vamos a ver, nos encanta ser Martas. ¿Sí recuerdan? Vamos a ver si me queda el tiempito. Sí. Vamos a ver si me queda el tiempito. Tenía dentro de los dones una presentación que no es muy larga sobre Marticas. No, y otros dones que nosotros no los creemos dones. ¿Sí? No los creemos dones, pero tenía esa presentación, pero el tiempo lo hemos empleado en el proceso de perdón, que era supremamente importante. Muy bien, entonces, solo en la medida en que yo dedico, y ya lo vamos a ver, lo podemos ver mañana con la ayuda del Señor, dedico ese tiempo a solas con Dios, voy a poder ser fortalecida, voy a poder crecer, voy a poder ser restaurada y voy a poder ahora sí ser instrumento de restauración y de liberación para otras personas. Ahora sí estoy en ese camino de ser la mujer de excelencia que Dios planeó. Yo creo que yo termino porque si no nos van a regañar. Creo que es la hora. Entonces dejamos aquí. Mañana tenemos que correr terriblemente. Leamos la otra para que nos quede la idea, por favor. Dijimos, ustedes ya me lo dijeron, ¿para qué más son las raíces? Para sostener. ¿Para recibir qué? ¿Qué hacen las raíces? ¿Cierto? Y extrae lo malo. ¿Sí? Usted le echa cosas a la tierra y la raíz entonces todas, ¿sí? No. Los nutrientes. ¿Ella qué hace? Ella selecciona, ¿cierto? Y extrae lo mejor, lo productivo, lo que le sirve. Eso lo vemos en la ¿Cierto? apariencia del árbol. Muy bien. Entonces, cuando estamos a solas con Dios, ¿qué hacemos? Primero, ¿qué? Extraemos. Segundo, ¿para qué más le sirven las raíces al árbol, a la matita? Para alimentarse, ¿cierto? Para tener una savia que le dé un tronco fuerte y unas hojas verdes. Miren esas hojas tan hermosas, ¿cierto? Miren esos naranjos o esos limones con esas hojas hermosas. Miren esas matas de plátano con esas. ¿De dónde salieron esas hojas? De la tierra. ¿De la tierra? ¿Del qué? Del alimento que le trajo, que entró por dónde? Entró por la raíz y empezó a fortalecer ese árbol frondoso y hermoso. Cuando no hay buena tierra, el árbol no crece. Y porque cuando ni da fruto. Ni da fruto, se queda. Hasta que se muere. Debilucho, ¿cierto? Se queda. ¿Ya lo pasaron? No lo pasó, hermano. Nos dan emocionante. Bueno, muchas gracias. Entonces, cuando estamos a solas con Dios, ¿qué pasa? Extraemos, somos alimentadas, y entonces al ser alimentadas, ¿qué dijimos? Entonces somos la palmera, somos esa mata de plátano, somos ese árbol de las 20 metros, ¿cierto? Somos esas columnas fuertes. Que da brillo a la hoja. Muy bien.
Mañana comenzaremos a partir de acá. Los espero en el momento en que nos hacemos, las espero juntos, porque no es sino la última hora y nos queda mucho por decir. Entonces ustedes deciden cómo aprovechamos la horita de mañana. ¿Sí? Sí. Muchísimas gracias por su atención. Dios nos bendiga, Dios siga obrando en nosotros mediante su Espíritu para que este proceso de sanidad, de liberación, de restauración y de crecimiento haga de nosotras esas mujeres de excelencia que Dios planeó y que lleguemos a ser esas mujeres especiales en relación con ¿quién? Con Cristo. Y entonces ahora sí nos entrará toda esa información, toda esa planeación de cómo ser esas madres, esas esposas ideales, de cómo ser esas madres ideales, de cómo ser esas líderes de excelencia. Ahora sí, eso hará un efecto y un impacto importantísimo en nuestras vidas. Y ahora veremos frutos y veremos realidades como un milagro de Dios en nuestras vidas y en la vida de la iglesia. Muchísimas gracias. Cantemos algo. ¿Qué quieren que cantemos?